Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Aro. En este video les estaré hablando de las interfaces gráficas en Java. Java nos proporciona a nosotros dos bibliotecas de clases para crear interfaces gráficas de usuario, siendo estas AWT y Swing. En este video veremos cuáles son las características de cada una de ellas, nos adentraremos un poco más en lo que es Swing y el modelo de contenedores y componentes gráficos de usuario que ponen a nuestra disposición para crear interfaces gráficas. En el paquete estándar de Java contamos con tres opciones para crear interfaces gráficas de usuario, siendo estas AWT, que es la abreviación de Abstract Window Toolkit. Después tenemos a Swing y a JavaFX. AWT es una biblioteca pesada, mientras que Swing es una biblioteca ligera de componentes. JavaFX permite crear interfaces gráficas de usuario tanto para aplicaciones de escritorio como para la web y dispositivos móviles. En los términos de pesado ligero, en este caso se relacionan con la dependencia de Java con el sistema operativo para visualizar y gestionar los elementos de la interfase gráfica. En el caso de AWT, la creación, visualización y gestión de los elementos gráficos depende del sistema operativo. Totalmente AWT se apoya en el propio sistema operativo para dibujar y gestionar la interacción sobre los elementos. En el caso de Swing, es Java quien visualiza y gestiona la interacción del usuario sobre los elementos de la interfase gráfica. Eh, Les mostraré un poco para que tengan una idea de básicamente cómo cambian entre AWT y Swing, cómo se visualizan cada una de las en distintos sistemas operativos y así. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana eh, hecha con AWT. Y pues aquí podemos ver este de hasta arriba que no se alcanza a ver también. Es macOS, este Windows y este de acá Linux. Como ven, realmente no cambia mucho el formato de las ventanas. Realmente la de macOS está un poco más grande y estas dos se mantienen bastante bien. Ay, ya la cagué, güey. Perra madre. Editamos. Como pueden ver aquí tenemos cómo se ven de distintas formas las ventanas hechas con AWT. Como ven, cada una de ellas cambia tanto los botones como el tamaño en este caso, el text field, el text area, mejor dicho. Eh, Esto debido a que, pues como lo dije antes, AWT se va adaptando, no se adapta, sino que se apoya del sistema operativo y así genera estas adaptaciones de nuestras ventanas que no se mantienen fieles a lo que a lo mejor nosotros pudimos haber hecho. Caso contrario que con Swing, pues están prácticamente iguales. Aquí tenemos otra vez la del MacOS. Y realmente ahora ni siquiera el tamaño de los text area cambia mucho. No se mantienen casi del mismo tamaño, los botones son bastante parecidos y también los los espacios que hay entre cada botón también son bastante parecidos, se mantiene muy fiel con Swing a lo que nosotros hayamos programado. Existen clases con el mismo contenido tanto en AWT como en Swing. Por ejemplo, en ambas bibliotecas tenemos una clase para crear ventanas. Por ejemplo, en AWT se llama Frame y en el caso de Swing se llama JFrame. Si, si analizamos tantito las bibliotecas de cada de estas clases, eh, pues todas las de Swing siempre tienen una J al principio.
JFrame, JForm, etcétera, 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 etcétera. Existen otras clases que, por ejemplo, son del paquete AWT, pero se utilizan en Swing. Por ejemplo, los eventos y los listeners, events and listeners, como no tienen representación gráfica, en Swing se reaprovechan los mismos de AWT. Eh, con esto damos pie a Swing. ¿Qué es Swing? Swing es una biblioteca de clases que permite crear interfaces gráficas de usuario en Java. Swing forma parte del paquete estándar, no hace falta importar ficheros adicionales en nuestros proyectos, ya viene por default. Swing no, como hemos visto antes, no es la única alternativa para crear interfaces gráficas de usuario en Java. También, por ejemplo, existe SWT, que es la abreviación de Standard Widget Toolkit. Es una biblioteca desarrollada por IBM con la que también podemos crear interfaces gráficas de usuario. El caso de SWT pues, es el que utiliza Eclipse para construir las interfaces gráficas. JavaFX como tal, ahorita la comunidad de código abierto de Java se usa para construir interfaces gráficas de usuario multidispositivo. Esto que no pierda calidad cambiando de escritorio a navegador, a móvil, etcétera, etcétera, etcétera. El número de clases dentro de Swing, que es donde nos vamos a entrar, es bastante amplio. Nosotros solamente vamos a ver la punta del iceberg, pero estos componentes y contenedores que veremos a continuación nos permiten construir interfaces gráficas de usuario muy completas ya. Swing como tal está orientado a objetos y usa el patrón de diseño observador observable para informar de las interacciones del usuario sobre la interfase gráfica. Ahora, ¿qué son contenedores y componentes? Existen dos elementos básicos para la creación de interfaces gráficas de usuario usando Swing. Los contenedores son elementos capaces de albergar a otros elementos y los componentes son elementos que se añaden a contenedores. Usualmente estos tienen aspecto gráfico, como un botón. Swing nos proporciona tres tipos de contenedores de alto nivel. Esto significa que cualquier otro contenedor que no sea de alto nivel o componente debe ir en su interior. Estos tres contenedores de alto nivel son JFrame, JDialog y JApplet. Como les dije, todas las clases de la biblioteca Swing tienen la J al principio. Y este de aquí que tenemos aquí es JFrame. Se visualiza como una ventana principal con un marco y una barra de título. Acá abajo tenemos a JDialog, que se visualiza como una ventana independiente de la ventana principal para mostrar información, como por ejemplo el contenido de un directorio, como es en este caso. Y por último tenemos JApplet, que permite crear aplicaciones con interfase gráfica que se ejecutan en el contexto de un navegador web. La Y como tal, les platicaré ahora mismo de los componentes. Hay más bien, la información se encuentra tal cual como por ejemplo componentes atómicos. Los componentes atómicos son elementos que no pueden almacenar otros objetos, o componentes gráficos. Como lo dije, los que
pueden almacenar más componentes son los contenedores. Eh, por ejemplo, JPanel no es atómico, ya que en él se pueden almacenar botones, text fields, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de componentes atómicos, por ejemplo, el JLabel permite vincular etiquetas tanto de texto como de imágenes. Por ejemplo, aquí que tenemos apellidos, nombre, edad, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son JLabel, que son las etiquetas que ya estamos muy acostumbrados a usar. Y también está JButton, que pues son botones. Permite vincular botones simples a ciertas acciones. Tenemos JCheckbox, que son casillas de verificación. Ahora mismo creo que aquí no tengo una, pero son las típicas porque, por ejemplo, nos aparecen al aceptar condiciones de uso de alguna aplicación. Pues ahí tienen un checkbox. Los JRadio Button permiten presentar opciones de selección similares a las del checkbox, solo que estas son desde única selección. Los JToggle Button, que al oprimirlo se quedará presionado hasta que se ejecute otro evento. El Combo Box, que permite mostrar una lista de elementos como un combo de selección, que por ejemplo este de aquí que dice oficina y te da a elegir algunas. El JScrollBar, JSeparator, JSlider, JSpinner, todos estos componentes. También tenemos los componentes de texto, que son todos aquellos que nos permiten procesar cadenas de texto, sea como entrada o como una salida de información. Que por ejemplo está JTextField, que permite introducir un campo de texto simple, que podría ser este, o JFormatted TextField, que permite introducir un campo de texto con formato, que nosotros podemos definir que si solo recibe números o letras. También está el JPasswordField, que pues, es para contraseñas, que oculta los caracteres ingresados. El JTextArea permite vincular un área de texto donde el usuario ingresará información o simplemente para presentar cadenas de texto. Así como también está el JEditorPaint, JTextPaint. También pues están los componentes de menús. Estos componentes permiten opciones de menú en nuestras ventanas tipo menú principal, como por ejemplo los ya conocidos de que inicio, archivo, edición, ver, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Que por ejemplo está el JMenu Bar, que permite vincular una barra de menús, el JMenu, que permite vincular botones o enlaces a que al ser pulsados despliegan un menú principal, el JMenu Item, botón o opción que se encuentra en un menú, JCheckbox Menú Item, elemento del menú con opciones de checkbox, el JRadio Button Menú Item. Básicamente estos dos que acabo de mencionar antes son lo que ya había mencionado del JRadio Button y el JCheckbox, que son casillas. Y tenemos también esta opción en componentes de menú, el JPopUp Menú, que son las opciones de menú emergentes. Dentro de estos componentes también tenemos los componentes complejos. Estos son componentes un poco más avanzados, cumplen con funciones más enfocadas a procesos específicos de una base de datos. Trabajo con nodos, colores etcétera. Por ejemplo está JTable, que permite vincular una tabla de datos con sus respectivas filas y columnas. JTree, que carga un árbol donde se establece cierta jerarquía visual tipo directorio, como esto que estamos viendo aquí. JList, que permite cargar una lista de elementos dependiendo de las propiedades. Puede tenerse una lista de selección múltiple. El JFile Chooser, que es un componente que permite la búsqueda y selección de ficheros.
JColor Chooser, que este componente permite cargar un panel selector de color, así como el de Paint, algo así, como los de Canva y todos esos que nos permiten elegir los colores de las letras o del fondo. Y tenemos el famosísimo JOption Paint dentro de estos componentes complejos. El JOption Paint no es como tal un componente complejo, sino es más un componente independiente que permite mostrar un cuadro de diálogo personalizable. Como ya lo hemos estado viendo en nuestras clases, JOption Paint nos permite mandar como tal mensajes de advertencia, modificar iconos, modificar títulos, para así tener por ejemplo, las opciones del JOption son muy extensas, desde una entrada simple de texto hasta avisar de errores, etcétera. Y con esto pasamos a lo que sería la organización de componentes. Nosotros como programadores no nos hace falta, no hace falta que nos ocupemos de la organización de los componentes dentro de los contenedores, porque Swing nos ofrece gestores de aspecto capaces de organizar de manera automática la posición y tamaño de los componentes. Dentro de los contenedores tienen asignado eh, por defecto algunos de estos gestores de aspecto. En el caso de JFrame, este gestor es el border layout. El border layout eh, es el comportamiento del gestor de aspecto que este define 5 zonas: centro, este, oeste, sur y norte. Así se ve como tal. Cuando no existe alguna de las zonas, ya sea el centro, bueno, más bien el este, el oeste, el centro toma esta parte. Si no hubiera oeste, el centro estaría hasta acá. Otro contenedor que es muy utilizado es JPanel. Este contenedor no tiene ningún aspecto visual. Sirve como contenedor de otros componentes y contenedores. Por ejemplo, JPanel tiene un Flow Layout como gestor de aspecto. Flow Layout lo que hace es distribuir los componentes de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo a medida que los vamos añadiendo. Eh, Existen más tipos de gestores de aspecto. Por ejemplo, está el Grid Layout, que nos permite colocar los componentes en una rejilla. También está el Box Layout, que nos permite colocar los componentes en vertical o horizontalmente. Y como ven aquí, por defecto los componentes se alinean a la izquierda. Eh, Igual nosotros podemos definir esto como que si esté en el centro o esté acá en el sur, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y aún existen más gestores de aspecto que pues, son los layouts, que conociéndolos y sabiéndolos usar, se puede crear interfaces gráficas bastante bonitas sin tanto problema. Pero si no conocemos estos gestores de aspecto, realmente no vamos a poder hacer nada. Eh, También es muy común ver en algunos códigos, la mayoría del tiempo, que el tamaño de la ventana siempre está explícito en el código. Eh,
Pero Swing es lo suficientemente inteligente como para calcular el tamaño óptimo de la ventana a partir de los elementos que contiene. Si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a lo mejor a setear el tamaño de la ventana, por ejemplo, con el punto set size, también tenemos lo que sería, por ejemplo, el punto pack, que el punto pack lo que hace, calcula el tamaño óptimo para que se vean todos los componentes que hemos añadido. Y si nosotros fijamos el tamaño, puede que al cambiar el sistema operativo el aspecto no sea el que nosotros queremos, ya que por ejemplo el ancho de tipo de letra no es el mismo en todos los sistemas operativos. Eh, la idea básica en el uso de contenedores para crear la interfase gráfica de nuestra aplicación es que los contenedores se pueden anidar dentro de otros contenedores. Esa es la idea, se supone. Y bueno, ya para acabar con esto, en conclusión tenemos que AWT y Swing son dos de las bibliotecas disponibles en el paquete estándar de Java para la creación de interfaces gráficas de usuario. AWT ya sabemos que se apoya en el sistema operativo para la creación de los componentes gráficos, y Swing abstrae el sistema operativo y proporciona su propia colección de componentes gráficos. Por eso, como antes lo vimos, también pues lo que no sea un componente como tal gráfico, que no tenga una textura ahora sí que en la ventana. Bueno, una textura más bien que sí se vea gráficamente como los botones. Por eso entre la clase AWT, más bien entre las bibliotecas AWT y Swing, se prestan diferentes cosas, como ya lo vimos antes. Swing proporciona dos tipos básicos de elementos gráficos, que son los contenedores y los componentes, que ya como lo sabemos, los contenedores pueden contener otros contenedores o componentes. Los componentes en su inmensa mayoría son elementos con una representación gráfica, botones, cajas de edición de texto, etcétera. Y los componentes se organizan dentro de los contenedores a través de los gestores de aspecto, que estos son los layout managers. Que estos layout es bastante importante, como lo dije antes, aprender para qué funciona cada uno para poder utilizarlos a nuestro favor. Y anidando unos contenedores dentro de otros y eligiendo los gestores de aspecto adecuados, podemos organizar los componentes de nuestra interfaz como nosotros queramos. Eso sería todo por mi parte. Gracias.